de Trujillo, este puerto importante para la historia de Honduras, para la historia del Imperio Español, para la historia de la Capitanía General de Guatemala. Todo este mes vamos a estarlo analizando porque el próximo 18 de mayo se cumplen 500 años de la fundación de este poblamiento. Obviamente una fundación dentro del Imperio Español, ¿verdad? El espacio anterior estuvimos ya hablando un poco, permíteme. La semana pasada estuvimos ya hablando un poco sobre quiénes eran los habitantes o quiénes habitaban Trujillo antes de la llegada de los españoles. Hablamos un poco sobre la llegada de Cristóbal Colón en agosto de 1502, 14 de agosto de 1502. Hablamos un poco y les dimos a conocer los habitantes, las lenguas que hablaban esos habitantes, ¿verdad? Desde Pech, Tolt, Maya, Náhuatl, o sea, era un lugar, un puerto importantísimo que comerciaba directamente con la parte del Imperio Azteca, ¿verdad? Hablamos un poquito de la parte de la llegada y de la fundación, ese conflicto que hubo entre los conquistadores, ¿verdad? Y pues hoy queremos profundizar un poquito más en la fundación como tal, ver cómo fue el desarrollo o la importancia de Trujillo desde 1525. La parte del obispado me interesa que entendamos para que podamos ver cómo pierde hegemonía Trujillo y Comayagua le roba el mandado, como diríamos vulgarmente. Y el primer ataque de los piratas que se da en Trujillo y que ese es el contexto pues para la construcción de esa fortaleza militar que está en Trujillo, ¿verdad? Muy bonito que creo que todos debemos de conocer. Todo esto se da dentro del contexto de la conmemoración de los 500 años de la fundación española de ese lugar. Para eso, nuestro colega Alex García nos va a acompañar estos 4 semanas para abordar un poquito más ahí. Alex, ¿podemos profundizar un poquito en la fundación del pueblo como tal? ¿Quiénes eran los personajes que vinieron, ¿verdad? Y por qué Hernán Cortés ordena esta fundación de este lugar ahí? Perdón, la fundación de esta vía en ese lugar. Paso micrófono. Sí, está bien. Si gustas, podemos comenzar por ahí. Perfecto. ¿Me escuchas bien, verdad? Ahora sí. Sí, creo que la vez pasada habíamos hablado. Buenas noches, un gusto, perdón, que no haya saludado. La vez pasada habíamos hablado un poco sobre este relato, sobre la fundación de los españoles, de lo que primeramente fue la villa y puerto de Trujillo, después fue elevado a ciudad. En su fundación, pues, se fundó como una villa. Y pues, habíamos hablado de por qué Hernán Cortés tenía interés. Hernán Cortés fue un conquistador de la Nueva España, lo que hoy es México, el Imperio Azteca y otros pueblos que habitaban lo que hoy es México. Y pues tenía bastante interés en esta zona por lo que había mencionado, encontrar un paso interoceánico o un estrecho para comunicarse vía marítima por los dos océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, porque los españoles tenían siempre esta ambición y tenían esta idea siempre de tener ese contacto con las Indias Orientales, que ese fue el sentido de los viajes de Colón. Entonces Hernán Cortés tenía un interés, aún a pesar de que él estaba en México, que era un imperio muy rico con mucha gente, pues también esa era una obsesión de todos los conquistadores, encontrar para la corona, para los reyes de España, ese ansiado estrecho. Y con esa intención es que fundan este puerto porque querían tomar posesión de estos territorios con esa idea.
Y pues primeramente Hernán Cortés mandó, la vez pasada estuvimos mencionando un poco, a Cristóbal de Olid, se le da vuelta, como decimos popularmente, traiciona a Cortés, Cortés manda después a Francisco de las Casas, y por último viene el mismísimo Cortés. A Francisco de las Casas le había dado ya las indicaciones de que fundase un puerto, una villa, que buscase un lugar, un puerto en la costa y ahí lo fundara. Pues, y Francisco de las Casas encuentra ese lugar idóneo en donde actualmente está Trujillo, como le mencioné, que fue un puerto muy importante en el comercio prehispánico. Ahí decide él fundarlo, pues era un lugar que presentaba buenas condiciones, ya había un puerto ahí, habían grandes poblaciones, recursos naturales, minerales, entonces era un lugar muy importante, además de que estaban conquistando esa zona que aún no se había conquistado. Entonces Hernán Cortés manda a de las Casas, que era su primo, de las Casas manda un grupo de españoles, de conquistadores, porque de las Casas no estuvo presente en la fundación de la villa y puerto de Trujillo. Él creo que estaba en Naco, que está muy cerca de la actual San Pedro Sula. Entonces manda un grupo de conquistadores a que encuentren un lugar y fundasen ahí. Y este grupo de conquistadores pues encuentra el lugar y funda y al fundar esa villa y ese puerto, pues eligen a las primeras autoridades y eligen como alcalde a Juan de Medina. Juan de Medina es en este caso el primer alcalde de Trujillo en 1525 y eligen también algunos regidores, porque las alcaldías tenían regidores. El alcalde tenía una función como, además de alcalde, como de juez, y los regidores eran como acompañaban al alcalde. Eligen a Alonso de Pareja, Antonio de Torre como regidores, eran españoles. Y algunos mencionan que Juan de Medina es el fundador de Trujillo. Yo pienso que sí y no. ¿Por qué? Porque Juan de Medina es un español común y corriente, no es un español de peso, como sí lo era Cristóbal de Olid, como sí lo era Pedro Alvarado o el mismo Francisco de las Casas, que anduvieron muy cerca, fueron capitanes de Hernán Cortés en la conquista de México. Y, o sea, al momento de fundar una villa, una ciudad, un puerto, cualquier asentamiento español, no lo fundaba cualquier persona. O sea, era una persona, un capitán mandado por un gobernador o por un adelantado, una persona importante. Y pues Juan de Medina no era esa persona. Francisco de las Casas sí. Entonces, pero Francisco de las Casas no estuvo en ese momento. Él los manda y en el acta de fundación ahí menciona que ellos fundan Trujillo en nombre de Hernán Cortés, que estaba en México, y de Francisco de las Casas. Y eligen como primer alcalde a Juan de Medina. Juan de Medina es como en este caso como el primer alcalde. ¿Por qué? Porque no iban a escoger a Francisco de las Casas o a otra persona de mayor peso, porque tendría que quedarse ahí. ¿Sí? Y ese no era el motivo o como lo que querían estas personas de mayor peso, quedarse en Trujillo. Ellos tenían bastantes intereses en México. Entonces Juan de Medina lo escoge el primer alcalde, pero no es como quien dice que se va a llevar todos los créditos del fundador, ¿no? Porque ellos, este grupo de personas españolas, ellos iban con esa orden que les habían dado. En este caso se dice, la fundaron obedeciendo a Francisco de las Casas y a Hernán Cortés. Trujillo la fundan en lo que le llamaron en primer momento en Honduras, lo que hoy es Honduras. Habían dos provincias, la provincia de Honduras, que era el noreste, Trujillo, gracias a Dios, parte de Olancho, y estaba la provincia de Higueras, que era todo el centro, occidente de Honduras. En esa provincia de Honduras fundan Trujillo y fue un poblado muy importante, un puerto muy importante, pero después Trujillo va perdiendo importancia. ¿Por qué va perdiendo importancia Trujillo? Lo había mencionado la vez pasada. Porque de ahí se fundaron otros poblados importantes, como fue San Pedro,
que ahora es San Pedro Sula, en 1536, luego Gracias, luego Comayagua, luego San Jorge de Olancho, y estaba Guatemala, que fue donde quedó la capital de esta Capitanía General de Guatemala, más cerca de estos lugares que de Trujillo, que quedaba súper retirado. Entonces Trujillo en ese contexto va perdiendo un poco de importancia. Lo que lo mantuvo las primeras décadas fue tanto el recurso de indígenas como también los recursos minerales, porque se encontraron bastantes minas, pero conforme estos se fueron agotando, pues también esa como ganas por vivir o poblar Trujillo también se fue yendo, se fue disipando. Y también, obviamente, hubo otro puerto en el Atlántico, en la costa caribeña, que era el Puerto Caballos, que quedaba también más cerca de estos poblados que les mencioné anteriormente y de la ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala. Entonces, obviamente, Trujillo fue perdiendo bastante importancia. ¿Qué ocurre? En los primeros años de Trujillo, pues 1525, todo bien, se comienzan a conquistar la zona de Naco, todo lo que es el valle de Sula, después más al centro, Gracias, pero el primer poblado español en Honduras fue Trujillo. Pero por los motivos que ya les mencioné y la conquista de estos nuevos lugares, pues era más atractivo poblar estos nuevos lugares. Y Trujillo fue quedando un poco rezagado. En 1534 se da un episodio muy importante, ahí comienza un poco ya la declive de Trujillo. Si ustedes se fijan, son muy pocos años, porque en bien poco tiempo la población nativa de Trujillo se redujo considerablemente, pues las enfermedades, los trabajos de esclavitud y más que todo esa venta como esclavos a las islas de las Antillas Mayores fue también que redujo bastante esta población. Entonces ya iba quedando como y las minas también fueron reduciendo poco a poco, iba quedando como un lugar no tan atractivo. Y en 1534 un gobernador que estaba en Honduras, que se llamaba de Cereceda, Andrés de Cereceda, él traslada gran parte de la población de Trujillo a una villa que estaban fundando, que estaban poblando, que era la villa de Buena Esperanza, que está muy cerca del actual Naco. Allí traslada, ¿para qué? ¿Por qué? Porque eran muy pocos hasta este momento los españoles y no se daban abasto. Si querían mantener la Villa de la Buena Esperanza, pues tenían que tener españoles, obviamente, para defenderla y para poblarla. Este traslado pues empieza a reducir la población española en Trujillo y empieza también el declive de esta villa y este puerto, porque muy cerca estaba ya también Puerto Caballos. Y pues Andrés de Cereceda, esa villa de Buena Esperanza, no logra mantenerse. Si ya se fijan, ese no es un poblado en la actualidad. Es más, está un poco en discusión dónde quedaba. Se dice que estaba en el Valle de Sula, que el Valle de Sula en este momento se ubica como por esa zona de Naco, ahí entre Naco, Quimistán, el municipio de Quimistán en Santa Bárbara. En esa zona se ubica y por ahí pueden estar estos restos. De esta villa de Buena Esperanza es donde Andrés de Cereceda solicita, porque Naco era un poblado muy grande también, había un puerto también, como mencioné anteriormente, entonces someter a esas grandes poblaciones de españoles, de indígenas, no era fácil y no podían porque no tenían gente. Y ahí es donde solicita Andrés de Cereceda apoyo al gobernador de Guatemala, que era Pedro de Alvarado, que todos conocemos, que anduvo con Hernán Cortés conquistando México, que era uno de los capitanes, que había incluso asesinado a gran parte de la nobleza mexica en México. Era un conquistador despiadado. Se va Pedro Alvarado de Guatemala, cuando Pedro Alvarado entra a Honduras por el occidente, pasa cerca de esta Gracia, ahí observa que ese era un lugar muy importante, muy poblado, con recursos, que debía también fundar una villa y poblar y reclamarla. Por eso es que allí, en ese camino, en ese trayecto que lleva él hacia esta villa de Buena Esperanza,
él manda a Juan de Chávez, que estoy saliéndome un poco de Trujillo, pero para que entendamos el contexto, a fundar Gracias, ese ya es otro tema, y pues llega a la Villa Buena Esperanza, que ya muchos españoles estaban yendo para el Perú porque se decía que allá había mucha riqueza, estaban despoblando y eso era algo terrible. Él venía con muchos españoles y con aproximadamente unos 2000 indígenas amigos. Estos indígenas amigos, igual que Hernán Cortés, llegó con indígenas amigos a la conquista de Trujillo. Eran indígenas que peleaban contra los indígenas que de ahí y hicieron gran parte de la conquista porque eran alrededor de unos 100 españoles más 2000 indígenas, o sea, eran mayormente indígenas los que, como decía Galeano, que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles, tiene mucho sentido. Lleva a estos indígenas, entonces pacifica toda la zona, Naco, de la Villa Buena Esperanza, pero decide trasladar la Villa Buena Esperanza y fundar un nuevo poblado que es San Pedro, que es en 1536. Y como un highland, que es como donde iban a estar los recursos, como la villa del puerto de Caballos. Y con ese sentido fundó San Pedro, que estaba muy cerca. Entonces se estaba potenciando, como podemos notar, Pedro Alvarado potenció, le dio más importancia a esa zona de Honduras y al Puerto Caballos. Entonces ahí también ya comienza aún más el declive, más evidente el declive de Trujillo, con estas nuevas fundaciones. Luego se funda Comayagua, que estaba en un valle precioso, en medio de ambos océanos, Gracias también, y Trujillo fue cayendo un poco en decadencia y va a terminar de caer en decadencia ya en las décadas siguientes. En la década de 1540 pues se mantiene todavía aún con ese dilema porque la población nativa se está reduciendo considerablemente, pero se logra mantener, todavía hay un poco de recursos, pero ya en la década de 1550 ya empiezan ya problemas un poco más grandes, como la llegada de piratas. Ya Trujillo sufre el primer ataque pirata en 1558. Este ataque fue llevado por franceses, y hay una particularidad que la vez pasada creo que lo mencioné, franceses de religión luterana, y eran corsarios. El corsario era piratas que un reino le daba una patente de corso, y esa patente eran como aliados de ese reino y podían robar, asaltar, pero a los enemigos de ese reino que le dio la patente de corso. En este caso ellos eran franceses, o sea, miraban una nave francesa, no le iban a hacer nada, pero miraban una española y sí. ¿Por qué? Porque Francia con España en ese momento, bueno, casi todo el periodo colonial estuvieron en guerra, igual que con Inglaterra. Entonces, ¿por qué? Porque España se quedó con todos estos territorios, con toda esta riqueza y no permitía que comerciaran estas colonias con otras potencias. No se podía. Entonces ellos decidían robar, atracar, y lo hacían mediante estos corsarios. Y el otro ingrediente eran luteranos. La religión de España era la católica, entonces tenía también esos ingredientes en contra, que los ponían uno contra otro. Este primer ataque fue despiadado en Trujillo, destruyeron la iglesia, la ciudad no estaba fortificada, no tenía defensa, incluso los habitantes reclamaban que no tenían ni armas. La gente, cuando llegaban los piratas, que eran demasiado despiadados, salían mejor corriendo, eran pocos los que se quedaban para defender, salían al monte a esconderse y dejaban todos. Pues le metieron fuego a la iglesia, bueno, destruyeron casi Trujillo. Y este solo fue el comienzo, porque en este siglo, ya con este ataque pirata, comienza ya esa amenaza fuerte. Y Trujillo tenía el problema de que estaba bien retirado de las demás poblaciones españolas. Y de aquí que enviasen una persona a avisar que estaban atacando Trujillo y que llegasen refuerzos, ya sea desde Gracia, desde Guatemala, desde San Pedro. Bueno, San Pedro quedó también un poco deshabitado, igual que Puerto Caballos también fue perdiendo importancia. Puerto Caballos también tuvo sus pocos años en este siglo XVI y fueron perdiendo importancia por lo mismo, por los ataques piratas. Los puertos importantes de la corona española los pasó al Pacífico. En Centroamérica, el puerto de Acajutla, en El Salvador, y el puerto del Realejo, en Nicaragua, fueron los puertos más importantes en casi todo el periodo
colonial. ¿Por qué? Porque el Atlántico estaba infestado de piratas. Entonces, era bien complicado defender Trujillo, estaba súper retirado. A pesar de eso, voy a hacer un pequeño paréntesis para mencionar algo positivo también de Trujillo, no solo esta debacle. En esa década de 1550, en 1556, hubo un navegante que se llamó Juan García de Hermosilla. ¿Qué propuso este? Pues ya les mencioné que Hernán Cortés andaba con la intención de encontrar un estrecho. Bueno, los españoles ya habían quedado que un estrecho viable era por Panamá, por nombre de Dios, y por Panamá era como, no había un canal como lo existe ahora, sino que llegaba un barco del Atlántico, desembarcaba en mulas, llevaban las cargas hacia el Pacífico, atravesaban Panamá, que es un estrecho, y llegaban al otro océano. Pero Panamá siempre ha sido un territorio selvático, incluso en el siglo pasado que se comenzó a hacer el canal, murieron cientos de personas por picadura de mosquitos, o sea, las condiciones muy adversas y en ese momento eran peores en el siglo XVI. Entonces habían reclamos de que por allí no eran tierras sanas, salían ladrones en el camino porque eran prácticamente selváticos, no era una tierra fértil que se podían cultivar alimentos para estas personas. Entonces García de Mosilla planteaba que se pasase por Honduras, que había mejor, bueno, ponía dos opciones, tanto de Trujillo a la Bahía de Fonseca o al Realejo, que es en Nicaragua, o de Puerto Caballos, pasando por Comayagua, a la Bahía de Fonseca. Las dos se tomaron, él las tomó en cuenta, al final se consideró un poco más por Comayagua, por Trujillo, el comienzo se empezó a tomar en cuenta, se decía que se podían cultivar árboles, o sea, esto hubiese potenciado a Trujillo que estaba en decadencia, pero ni por Trujillo ni por Puerto Caballos se tomó en cuenta porque obviamente habían intereses de grupos de españoles que tenían control en Panamá, que pasasen por ahí el comercio y pues al final no se movió. Pero esto pudo haber cambiado un poco la suerte y la historia de Trujillo si se hubiese completado este traslado de la navegación, porque la corona solo autorizaba pasar de un océano a otro todo su comercio. Acordémonos que en el Pacífico estaba Perú, que era un lugar importantísimo donde descubrieron gran cantidad de minerales también. La corona solo autorizó por Panamá, o sea, solo por ahí, por otro lugar, en raras ocasiones o con un permiso de la corona o de algún gobernador, pero oficialmente era por Panamá. Y bueno, no se llevó a cabo, pues Trujillo se iba despoblando, cayendo en decadencia, a nadie, a muy pocas personas le interesaba vivir en Trujillo. Y pues esa decadencia, esos mismos motivos también implicó que se fuese de Trujillo lo que mencionaba Daniel, la arcilla del arzobispo o del obispo. Y esto, pues, el obispo era el líder de la iglesia en Honduras y estaba, su sede era Trujillo, porque obviamente Trujillo fue el primer lugar que se pobló y desde 1525, pero ya al obispo se le hacía difícil evangelizar tanto a los españoles, porque el obispo se dedicaba también a evangelizar a los españoles, a dar misa, también a las poblaciones nativas, obviamente. Se le hacía difícil desde Trujillo, a Gracias, a Comayagua, a San Pedro, a Olancho, la vía de San Jorge de Olancho, que incluso era la que más cerca quedaba, pero quedaba súper lejos, no habían caminos, no habían carreteras. Entonces también decía que se moviese a Comayagua, que Comayagua era más céntrico, había más población española, también de indígenas, la tierra era más sana, estaba en medio de los dos océanos, se podía evangelizar mejor a toda la población porque estaba prácticamente en el centro. Y obviamente también no tenía la amenaza de piratas. La iglesia había sido destruida en la década de los 50. Entonces, resultaba para el obispo estar mejor en Comayagua. Y entonces, desde 1568 se empezaron eso hasta que se movió.
el obispo y pasó a estar su sede en Comayagua, y prácticamente Comayagua durante todo el periodo colonial fue la sede religiosa de Honduras. Se construyeron varias iglesias que la gente las puede apreciar si va a Comayagua. Pues también Comayagua resultó siendo donde estaba el gobernador por las condiciones antes mencionadas, y este Trujillo pues fue otro golpe más que, que no abonaba a que la gente quisiera estar en Trujillo. Pero a pesar de eso, siempre hubo presencia española durante todo el siglo XVI. ¿Por qué? Porque Trujillo era el puerto, seguía siendo el puerto a pesar de todo esto, que Honduras utilizaba para comerciar con España, que era la cabecera de la metrópoli. ¿Por qué Trujillo no terminó de caer completamente? Porque en Olancho se descubrieron unas minas que las llamaban el Guayape, y por ahí se extraía parte del oro que mandaban a España, y entraban lo que venía de España por Trujillo, igual que en otros lugares de Honduras se descubrieron minas y se siguió mandando el oro por Trujillo. Eso hizo que Trujillo no decayera completamente. Estos piratas pues siguieron amenazando durante toda la segunda mitad del siglo XVI, y pues tuvo la población de Trujillo, las autoridades tuvieron que armarse, tuvieron que ver cómo defendían el puerto, la ciudad, porque el puerto siempre iba a funcionar, era el único, bueno, estaba también Caballos, pero era el que más utilizaba la gobernación de Honduras para mandar sus recursos, para comerciar, no podía cerrarse. En 1565 estaba de gobernador creo que era un capitán, un gobernador que se llamaba Ortiz de Elgueta en Honduras, y nombró a Diego López, que este es un personaje bien interesante en este siglo en Trujillo, que casi no se menciona. Diego López como capitán de la ciudad y protector del puerto de Trujillo. Y esta persona fue muy importante porque batalló bastante con estos piratas, y pues él organizaba a la gente, al alcalde, porque las autoridades estaban obligadas a defender el puerto, a defender la plaza, la villa, la ciudad, ya era una ciudad, igual que los encomenderos. Los encomenderos eran los que habían recibido una encomienda por parte de, ya sea de un capitán o de un gobernador o de la corona, porque habían sido conquistadores, entonces se les premiaba con una encomienda, y a cambio estaban obligados a dar protección. Entonces se nombra a Diego López por capitán porque había amenaza pirata, ya había sido atacado Trujillo, había una amenaza de ingleses, de franceses, seguían, y pues todos estos años siguieron llegando piratas, algunos lograron incluso quemar la ciudad, a tal punto que ya en 1575 Diego López sugiere a la corona y a las autoridades de Guatemala, de Centroamérica, que se necesitaba en Trujillo una fortaleza, y sugiere la construcción de ella, porque no tenían cómo defenderse de estos piratas que seguían llegando. Entonces se comienza a partir de este año con esa idea de construir una fortaleza, y ya en 1580 ya hay documentos que mencionan que ya hay una fortaleza, e incluso ponen unas culebrinas que son como unos cañoncitos más pequeños que los cañones normales, pero que eran las balas más pequeñas y que tenían un mayor alcance. Ponen algunos cañones en la fortaleza, ya se menciona que hay esas defensas, y no podría decir si es la misma fortaleza que se encuentra actualmente o era de madera, porque no mencionan esos detalles, pero sí está ubicada en el mismo lugar. Posiblemente sea la misma fortaleza con la que se le conoce como Santa Bárbara en la actualidad. Ya en 1580 ya estaba esta fortaleza, se construyó pues, se le mandó a pedir dinero al capitán general que residía en Guatemala, y pues con apoyo de otras ciudades del interior de Honduras, se logró construir esta fortaleza. Bueno, la construcción de esta fortaleza no es que tampoco trajo como que, bueno, ya no van a llegar piratas. No, los piratas continuaron llegando, continuaron
destruyendo Trujillo. En muchas ocasiones la defensa de Trujillo salió con victorias, en otras pues no tuvo tan buena suerte, pero esto más o menos es como el contexto histórico en el que se va a encontrar Trujillo durante este siglo XVI. No sé, Daniel, si tiene algún comentario o algún aporte o alguna pregunta o algo, lo puede hacer. No, me parece bien interesante. Y sobre todo resaltar esa construcción del puerto. Vamos a ver. Hola, Daniel. No, que me parece bien interesante, te digo, sobre todo eso, sobre todo la construcción de ese fuerte eh, con esa connotación militar, ¿verdad? Y ver que ya desde principios del siglo XVI, bueno, en la segunda mitad del siglo XVI, ya los piratas andaban merodeando esa ciudad, ¿verdad? Así que esas historias de piratas y todas esas cosas que salen en la película, eso fue real, ¿verdad? Y estuvo bastante tiempo en la parte de Trujillo. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente, vamos a escucharlo en la siguiente eh, exposición, el próximo viernes, cómo durante todo el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, todavía en el siglo XIX, ese lugar fue atacado por piratas. La otra cosa que es importante resaltar es la valentía del pueblo de Trujillo. O sea, estar uno con esa incertidumbre de ataques de piratas, sobre todo de imperios grandes como era el imperio inglés en eso, y más adelante los holandeses también, eh, es un signo, es algo también que hay que mirar, admirarle, ¿verdad? Ahora, Alex, ¿qué pasa en el caso de la iglesia, por ejemplo, con el cambio de obispado? O sea, cuando se cambia de Comayagua, de Trujillo a Comayagua, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia ahí? O sea, ¿decae también igual que el resto de la población? Eh, eh, o siguió igual? Hola, tenés que abrir micrófono. Perdón, estaba hablando con micrófono cerrado. Mencionaba que lo que pasó es que las autoridades ya dejaron de estar ahí, o sea, la presencia religiosa ya era menos porque se siguió mandando sacerdotes, porque también era una parte importante la evangelización, las misas, pero ya no estaban ya las autoridades. Y las autoridades religiosas eran muy importantes porque a veces servían incluso hasta para dirimir pleitos, para dirimir problemas. En 1800, 1500, a finales de 1530, como 1539, hubo un problema entre dos adelantados, entre Pedro Alvarado y Francisco de Montejo. Prácticamente eran enemigos porque ambos reclamaban estos territorios, ambos fueron conquistadores, los dos fueron conquistadores. Alex, Hola. trata de explicar el concepto de adelantado, por favor. ¿Por qué a San Pedro Sula le dicen la ciudad del adelantado? Sí, el adelantado era como un título que se le daba a una persona que conquistaba territorios, como en este caso acá en Honduras, en América, en nombre en este caso, del rey, de la corona. O sea, era un título muy importante entre los conquistadores, porque entre los conquistadores habían puestos. Estaba el adelantado, estaba este capitán general, estaba el capitán, habían soldados, habían algunos sirvientes, habían puestos. Entonces, en Honduras eh, llegó a conquistar, porque estaba a la par de Guatemala, esta provincia, Pedro Alvarado. Ya había mencionado que pidieron auxilio a Pedro Alvarado, así es como entra Pedro Alvarado a Honduras, hace sus conquistas en los indígenas que estaban en el río Ulúa, y hubo una resistencia de Sizumba. Luego
Pedro manda a Juan de Chávez a fundar Gracias, por la resistencia indígena, que es un tema bien interesante, no lo logra, pero después va Gonzalo de Alvarado, que era hermano de Pedro, por capitán, a Gracias. Se encontró que Juan de Chávez no había fundado nada, que se había ido para Guatemala huyendo, se queda ahí resistiendo y se termina de fundar Gracias, de pacificar, como le llaman los españoles, yo lo digo entre comillas, o sea, porque pacificar prácticamente era asesinar, imponer a los indígenas. Entonces, llega después Alonso de Cáceres, que ya es capitán, que mandó el adelantado Francisco de Montejo, porque la corona le da estos territorios de Honduras a Francisco de Montejo, que era el adelantado de Yucatán, que es allá en México. Entonces, Francisco de Montejo era el adelantado de Yucatán y de Honduras. Se había hecho como una sola provincia y quedaba en medio Guatemala, que era Pedro Alvarado. Entonces, Pedro Alvarado reclamó sus territorios, que era mejor un control de él, porque Guatemala con esta provincia están a la par y se puede tener un mejor control, se pueden auxiliar, mientras que de Yucatán a Honduras no hay, incluso por vía marítima no había buena comunicación, ni por tierra no había un camino. Bueno, entonces se pelean. Alonso de Cáceres era uno de los capitanes, el capitán que mandó a Francisco de Montejo, el que fundó Comayagua y San Jorge de Olancho, pero después él se queda con Pedro Alvarado, porque Pedro Alvarado, él reclama, porque ya había hecho conquista, ya les mencioné que había conquistado, había fundado San Pedro, mandó a fundar Gracia, aunque la terminó de fundar Alonso de Cáceres, o de pacificar Alonso de Cáceres. Entonces, bueno, él tenía intereses y había repartido Pedro Alvarado. O sea, el repartimiento ya les mencioné que era entre los conquistadores. O sea, los conquistadores no tenían sueldo. Ellos andaban con un capitán o con un adelantado y ellos conquistaban y no recibían ningún sueldo, nada, pero ¿cuál era su recompensa? Al momento de conquistar, pacificar un lugar, venía el repartimiento, que era el repartimiento. Ok, ya está todo esto controlado. Entonces, a tal persona le va a dar este pueblo, tenía tantos indios, los indios tenían que pagar un tributo a esta persona, a tal otro pueblo, a tal otro pueblo, así. Entonces, ya Pedro había repartido, pero ahora esa gobernación era de Francisco de Montejo. Y Francisco Montejo tenía su gente. El Francisco Montejo terminó de pacificar Gracia y otros alzamientos que hubo. Entonces, hubo ese problema entre estos dos conquistadores importantísimos. Pedro Alvarado había salido a España cuando llega Montejo, después vuelve Pedro Alvarado. Entonces, se iban a matar entre ambos ejércitos. Intervino Cristóbal Pedraza, que era sacerdote, obispo de Honduras, y él tuvo que dirimir este pleito, y pues Pedro Alvarado le dio Xochimilco, que era una encomienda que tenía en México, y Chiapas, a cambio de Honduras, que Francisco Montejo se despojaba de acá de Honduras, y Pedro Alvarado quedó por capitán y gobernador de Honduras. Entonces, aquí podemos ver lo importante que era la figura de la iglesia entre los conquistadores. Pues ya no estaba en Trujillo, pues Trujillo ya no tenía, esto le quitó un poco de importancia, estaba en Comayagua, y pues esto demuestra esos factores que jugaron en contra de Trujillo, como era la lejanía, los piratas, la falta de indígenas, y pues no habían caminos de comunicación, y pues lastimosamente para Trujillo esto le jugó en contra. Y con lo otro que decías de la fortificación es importante porque es un sitio histórico, un patrimonio que tenemos en Trujillo que se puede visitar y que tiene demasiada historia, un lugar que todo hondureño debe conocer. Y pues su fortificación, su construcción se debe a estos años y a estos motivos. Los piratas, porque cuando no había una fortificación, los piratas entraban de un solo y mucha gente lo que hacía era salir corriendo al monte a huir, y pues muy pocos se quedaban defendiendo Trujillo. Y pues más adelante, creo que en el siguiente capítulo vamos a hablar ya en el siglo XVII, que ya empiezan a llegar holandeses, se empiezan a sumar holandeses a ingleses y franceses que estaban atacando. Y
Continúan estos ataques en el siglo XVII, a pesar de tener una fortaleza, a veces no era suficiente, porque no tenían armas. En este siglo XVI empieza a ver ese problema también, que Trujillo muchas veces solo tenían personas, pero no habían armas, y los piratas resultaba que andaban mejor armados que estos soldados que estaban protegiendo Trujillo. A veces les tocaba pelear incluso hasta con piedras, y aquellos con espadas o con arcabuces. O sea, era una cosa bastante difícil para Trujillo en esos años.